Hola a todos, esta es la lectura número 36 del libro Revelación siglo XXI. Dos dioses, dos reinos, dos Cristo, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. El ángel del Señor les indicó que fueran al templo y que allí anunciaran la palabra de Dios que había recibido de Jesucristo. O sea, que la decisión de anunciar la palabra de Dios en el templo provenía del Señor, y por eso también los apóstoles enseñaban en el templo. Hechos 5:25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Este sumo sacerdote recriminaba a los apóstoles por haber llenado a Jerusalén de lo que él llamaba vuestra doctrina. Así la llamaba porque lo que los apóstoles predicaban era una doctrina diferente a la doctrina que ellos predicaban en su sinagoga. Pero ni la cárcel, ni los reproches del sumo sacerdote, ni los azotes que recibían ellos harían callar las bocas, y mucho menos los corazones de estos valientes apóstoles. Hechos 5:40. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por eso en el libro del Apocalipsis dice que los cimientos del muro de la Jerusalén celestial son los 2 apóstoles del Cordero, porque la labor que desempeñaron estos valientes varones escogidos por Jesucristo es la que no permitió que el testimonio de Jesucristo fuera extinguido en el mundo por los judíos. Ahora veamos cómo también el apóstol Pablo batalló arduamente en las sinagogas, predicando la doctrina de la luz de Dios traída por Jesucristo. Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El apóstol Pablo asistía a las sinagogas para discutir con ellos, no para adorar en ellas. Por eso se enfurecían los judíos, porque la presencia de Pablo en aquellas sinagogas generaba división entre los asistentes. Veamos, Hechos 17:4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo.
pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero. Eso era lo que opinaban los judíos de los discípulos de Jesús, que asistían en los días de reposo a sus sinagogas, porque gracias a la labor que desempeñaban los discípulos de Jesús en aquellas sinagogas, los creyentes en Jesucristo aumentaban en gran forma. Por tanto, cuando las Escrituras testificaban sobre la labor que ejecutaron Jesucristo y sus apóstoles asistiendo a la sinagoga judía, lo que están mostrando las Escrituras es el cumplimiento de una de las parábolas contadas por Jesucristo. Veamos. Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Saquear la casa del Dios de los judíos, eso fue lo que hicieron Jesucristo y sus apóstoles predicando en la casa de adoración del Dios de los judíos. Jesucristo y sus discípulos ataron con sus enseñanzas de amor y perdón los mandatos de crímenes y venganzas establecidas en la ley por el Dios de los judíos, y por eso saquearon de las sinagogas del Dios de los judíos gran multitud de seguidores para Jesucristo. Veamos. Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles entre los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Así fue como Jesucristo y sus apóstoles saquearon gran parte de las multitudes que rendían culto en la casa del Dios de los judíos. Jesucristo y sus apóstoles ataron al Dios de los judíos, enseñando al pueblo judío que la luz de Dios testificada por Juan el Bautista no provenía del Dios que ellos adoraban en las sinagogas. Con el testimonio de Juan el Bautista empezó el proceso para quitarle el reino de los cielos a los demonios que se habían apoderado de él, matando, apestando, robando y cometiendo toda clase de injusticia. Juan el Bautista es el primer capítulo de Jesucristo en la tierra, porque la ley con que la bestia, Dios de los judíos, había gobernado la espiritualidad de los hombres, había llegado a su destino final para todo aquel que quisiera recibir el bautismo del arrepentimiento promovido por Juan el Bautista. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta ese momento había sido imposible acercarse al reino de los cielos, porque desde la antigüedad, con crímenes e injusticia, la bestia se había apoderado del reino de los cielos. Pero con lo que predicaba Juan el Bautista, mientras preparaba el camino para que la luz de Dios viniera al mundo, por primera vez los moradores de la tierra tenían una opción diferente a lo que se les había ordenado en la ley que había establecido en el mundo el Dios de Abraham. La bestia que se presentó a Moisés en el monte Sinaí diciendo que era Dios. Por eso Juan el Bautista menospreció la descendencia de Abraham cuando los llamó generación de víboras, e igualó la descendencia de Abraham con la descendencia de una piedra. Veamos, Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. O sea que Abraham no es un descendiente de Dios, sino de las piedras. Y eso es porque las piedras descienden del polvo de la tierra. Eso significa que los que descienden del polvo de la tierra no tienen ningún valor para Dios. Eso también significa que
Los hijos de Dios no descienden de Abraham, por tanto, el pueblo de Israel no desciende de Dios, porque el pueblo de Israel desciende de Abraham, y según Juan el Bautista, la descendencia de Abraham podría ser reemplazada por una piedra, y para lo único que sirve una piedra es para obstaculizar un camino, y para eso es lo único que ha servido a la descendencia de Abraham en el mundo, para impedir que el testimonio de la luz de Dios llegue a los hombres y por ende para obstaculizar el camino que conduce al reino de los cielos. Jesucristo vino a rescatar a los hombres de las garras del Dios de las tinieblas. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los que andan en tinieblas son los que adoran al Dios de las tinieblas, y Jesucristo les hace este llamado para que tengan la luz de la vida, y así sus vidas ya no dependan de su sangre. Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesucristo dijo, mientras él permaneciera en el mundo, él sería la luz del mundo, pero el mundo se quedó sin luz de Jesucristo cuando en el concilio de Nicea impusieron el fuego del dragón sobre la luz de Jesucristo. Por lo tanto, con lo decretado en Nicea, la única luz que quedó alumbrando en este mundo es la luz de las velas de parafina con las que alumbran al Dios de los judíos en las iglesias, porque el Dios que adoran en las iglesias es el Dios de las tinieblas y por eso lo tienen que alumbrar con velas. La luz que proporcionan las velas proviene del fuego, y el fuego es el hábitat natural del dragón, y con ninguna cosa que sea sinónimo del dragón, como la vara de Moisés que se convertía en serpiente o la candela de las velas que alumbran en las iglesias, se puede rendir culto a Dios. Después del concilio de Nicea, la Iglesia Católica impuso al Dios de las tinieblas como Dios, utilizando su doctrina de demonios como fuente de conocimiento de lo que se diría de Dios en la tierra. Esta iglesia impuso al Dios de las tinieblas por encima de las enseñanzas de la luz que había venido al mundo, e hizo de los discípulos de Jesucristo herejes y blasfemos, responsables de cualquier división religiosa dentro del Imperio Romano, porque el testimonio del Dios de luz que ellos defendían y no aceptaban al Dios de las tinieblas como Dios se constituía en contradicciones de lo acordado en Nicea. Por eso prohibieron las reuniones religiosas por fuera de sus iglesias y solo ellos podían celebrar cultos a Dios. Pero aquellos cultos eran en latín y esa era una lengua exclusiva para los clérigos. Por lo tanto, nadie entendía nada. Así pasaron más de 1200 años. Así apagaron la luz que había venido al mundo y pusieron en su lugar al Hijo del Dios de las tinieblas, que a partir de ese momento adorarían en todas las iglesias como si fuera Jesucristo. Así fue como la gran ramera se convirtió en la madre, la doctrina, de todas las iglesias que existen hoy. Y aunque las iglesias de hoy dicen ser distintas a la Iglesia Católica, en todas ellas adoran al mismo Dios de las tinieblas que la Iglesia Católica, con guillotinas, con leones, con espadas, con hogueras y muchas otras atrocidades, sentó en el trono del Dios de la luz. Los anglosajones llaman a aquella época los siglos oscuros, y según ellos aquellos siglos oscuros duraron hasta la llegada de Lutero en el siglo XVI. Pero la verdad es que en pleno siglo XXI los siglos oscuros continúan, porque de la Iglesia Católica, la primera ramera, salieron miles de rameras que mantienen la tierra en completa oscuridad, haciendo adorar al Dios de las tinieblas. La propagación de todas estas iglesias rameras impide que los moradores de la tierra les llegue la luz de Dios, porque en estas satánicas iglesias impiden que sus feligresías crean en Jesucristo, como dice la Escritura. ¿Cómo dice la Escritura? Las Escrituras testifican las enseñanzas de Jesucristo, y según las Escrituras, Jesucristo enseñó que todos los que habían venido antes de él solo habían venido a matar, robar y a destruir. Juan 10:8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y también las Escrituras dan testimonio de quiénes fueron los ladrones que vinieron antes de Jesucristo a matar, a robar y a destruir. Veamos. Números 31:7. Y pelearon contra Medián, como Jehová lo mandó a Moisés,
y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Números 16:44. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. Ezequiel 5:17. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. Aquí están los que vinieron antes de Jesucristo a matar, robar y a destruir. Y con este inmenso testimonio entregado por las Escrituras, es obvio que este es el Dios asesino, ladrón y destructor al que se refería Jesucristo, porque todas estas enseñanzas fueron ordenadas o ejecutadas directamente por este Dios asesino, denunciado claramente por las Escrituras. Estos 14,000 que murieron no se murieron de infarto. Las Escrituras están testificando que estos 14,000, aunque estaban postrados sobre sus rostros, los mató el Dios que adoran en las iglesias cristianas. Y eso les pasó por estar adorando a un Dios que las Escrituras testifican que es un asesino. Por eso Jesucristo enseñó que todos los que habían venido antes de él solo habían venido a matar, a robar y a destruir. Esta era la forma como Jesucristo sacaba a la luz las obras tenebrosas edificadas por el Dios de los judíos en este mundo, pues lo único que trajo este Dios de las tinieblas fue muerte, robo y destrucción. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para eso vino la luz de Dios a este mundo, para traer vida en abundancia, porque el Dios violento que se apoderó del reino de los cielos solo trajo robo, muerte y destrucción en abundancia. Por eso Jesucristo vino pidiendo que creyeran en él. Y si Jesucristo vino pidiendo que creyeran en él, lo que realmente estaba pidiendo Jesucristo era que ya no creyeran más en el Dios violento que se les dio a conocer por medio de Moisés, matando y apestando no solo la nación egipcia, sino a los mismos hebreos en el desierto y enseñándoles a matar a machetazos poblaciones enteras. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es lo que pide Jesucristo, creer en él, como dice la Escritura, y todo lo enseñado por Jesucristo es el testimonio de la luz de Dios. Entonces, para que la luz de Dios pueda iluminar a los hombres tendrán que creer en Jesucristo, como dice la Escritura. Jesucristo prometió vida eterna y mucho conocimiento espiritual para quienes creyeran en él, como dice la Escritura. Y la Escritura dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. También dice la Escritura que el Dios del Antiguo Testamento, varios lo han visto. Éxodo 24:9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Éxodo 6:2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, ¿cómo en las iglesias cristianas adoran a este Dios que vieron varios? Eso significa que las iglesias cristianas no creen en Jesucristo, como dice la Escritura, y, por tanto, los predicadores de las iglesias cristianas no les ha llegado la luz que Dios envió al mundo. Eso también significa que ninguno de los judíos cristianos cree en Jesucristo, como dice la Escritura. Por eso Jesucristo hizo esta advertencia. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para hacer la voluntad del Padre de Jesucristo que está en el cielo, hay que creer en el Hijo. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él
tenga vida eterna. Pero para creer de verdad en el Hijo, hay que creer en el Hijo, como dice la Escritura. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, también dice la Escritura que Jesucristo enseñó que nadie había hablado con Dios jamás. Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni nunca habéis visto su aspecto. Entonces, para poder creer en Jesucristo, como dice la Escritura, ningún seguidor de Jesucristo podrá aceptar jamás a un Dios que haya hablado con alguien. Veamos. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Deuteronomio 5:24. Y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Entonces, como Jesucristo dijo que nadie había oído la voz del Padre que le envió, eso significa que este Dios que hablaba cara a cara con Moisés y que muchos lo escucharon hablar, no es el Padre que envió a Jesucristo. Por tanto, los que adoran a este Dios que muchos han escuchado hablar y algunos lo han visto, es porque a ellos no ha llegado la luz de Dios. Por eso no creen en Jesucristo como dice la Escritura. Mateo 10:8. De gracia recibisteis, dad de gracia. Jesucristo enseñó que lo que recibió por gracia debe darse. Eso significa que los pastores asalariados por el diezmo jamás han recibido la luz de Dios. Porque si las Escrituras testifican que Jesucristo entregó toda la verdad por gracia y además pidió a sus discípulos que ellos también dieran por gracia lo que por gracia habían recibido, entonces estos pastores rapaces que se enriquecen predicando el diezmo que mandó el Dios del Antiguo Testamento es porque nunca han creído en Jesucristo como dice la Escritura. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La Escritura dice que el unigénito Hijo dio a conocer al Padre. Entonces, todos los que creen que el Dios que dio a conocer Moisés es el Padre Celestial de Jesucristo, es porque no creen en Jesucristo como dice la Escritura. Por tanto, en ninguna de las iglesias cristianas creen en Jesucristo como dice la Escritura, porque en todas las iglesias cristianas adoran al Dios que dio a conocer Moisés. La lista de versículos que acusan a todos los predicadores cristianos y a todos los judíos cristianos de no creer en Jesucristo como dice la Escritura y de no haber recibido nunca la luz de Dios es interminable. Porque si la Escritura testifica que Jesucristo pidió amar al prójimo como a sí mismo, eso significa que los que adoren a un Dios que pide que se maten los unos con los otros, o los que acepten que un maldito es el hombre que confía en otro, no creen en Jesucristo, como dice la Escritura. Éxodo 32:27. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad, y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Nadie que acepte las enseñanzas malignas de este Dios le crea a Jesucristo como dice la Escritura. Y la culpa de que todos crean en este maligno Dios pasando por encima de las enseñanzas de Jesucristo la tiene la Iglesia Católica y todas las rameras que descienden de ella, porque todos los curas, los pastores y todos los predicadores de las abominables iglesias cristianas que existen hoy impiden ver la luz de Dios, porque ellos predicando a la bestia como Dios no permiten que nadie crea en Jesucristo como dice la Escritura. La dualidad, que es una doble referencia o un cumplimiento profético múltiple, es una característica en las enseñanzas de Jesucristo. Eso significa que sus enseñanzas aplicaban en aquella época y también aplicaría para los tiempos futuros. Mateo 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Los escribas eran los que enseñaban la ley. Eso significa que los predicadores en la época de Jesucristo eran los escribas y fariseos. Esto también significa que los escribas y fariseos de hoy son los perversos predicadores cristianos que ladran desde sus púlpitos satánicos en las rameras de la tierra, imponiendo a la bestia como Dios y al hijo de la bestia como hijo de Dios. Por tanto, todo lo que antes vimos que había pronunciado Jesucristo en contra de aquellos escribas son los ayes que aplican también hoy en los predicadores cristianos que continúan predicando al mismo Dios de la ley que predicaban los escribas y fariseos. Capítulo 23 de Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que, por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Estos son los ayes salidos de la boca de Jesucristo, como advertencia de los castigos a los que se harán merecedores todos los que predican al Dios de la ley. Por tanto, estos ayes caerán sobre toda esta generación de víboras que predican en todas las rameras iglesias cristianas de la tierra, porque estos hipócritas predicadores cristianos causan el mismo daño espiritual que causaban los escribas y fariseos de la época de Jesucristo. Jesucristo prometió resucitar en el día postrero a quienes creyeran en él. Pero para que alguien pueda revivir, primero tiene que morir. Por eso, para que los que esperan a Jesucristo puedan revivir en Cristo Jesús, primero tienen que morir al abominable cristianismo que se practica en la tierra desde la época de Constantino, así como los discípulos de Jesucristo tuvieron que morir al judaísmo que enseñaban en las sinagogas, los escribas y fariseos en la época de Jesucristo. Entonces, ¿para qué? Los que esperan a Jesucristo se puedan convertir en verdaderos adoradores del Padre y del Hijo, tienen que huir de las rameras de la tierra, porque en estas tenebrosas iglesias cristianas es donde impiden a los que esperan a Jesucristo creer en Jesucristo, como dice la Escritura. Y mientras los que esperan a Jesucristo no creen en Jesucristo, como dice la Escritura, jamás podrán comprender en sus corazones cómo regresará Jesucristo. Por eso ahora Dios envía al príncipe Miguel para completar la terna, después de haber enviado a Juan el Bautista y a Jesucristo para que dieran testimonio de la luz de Dios. Porque así como Juan el Bautista vino a clamar en el desierto para enderezar el camino del Señor, asimismo el príncipe Miguel clamará en el mismo desierto, la tierra, para enderezar el camino por donde regresará el Señor. Por eso el príncipe Miguel vendrá demostrando con las Escrituras que el Padre Celestial de Jesucristo habita en luz inaccesible y que el Dios que adoran en las iglesias habita en la oscuridad. Por eso ahora los discípulos de Jesucristo serán los hijos de la luz, porque saldrán de las tinieblas del Dios de las iglesias para que los ilumine la luz de Dios. El príncipe Miguel demostrará con las Escrituras que el Dios de los judíos siempre ha engañado a los hombres haciéndose pasar por Dios. Y por eso copió con Abraham, Moisés y Elías la cronología que utilizaría Dios para hacer llegar a los hombres el testimonio sobre la luz de la vida.
Dios primero envió a Juan el Bautista como precursor de la luz, que es Jesucristo. Luego llegó la luz, que es Jesucristo, para dar a conocer a Dios, y posteriormente viene el príncipe Miguel para que los moradores de la tierra retomen el camino que marcó Jesucristo para llegar al Dios de la luz que los hombres habían abandonado por ir en pos del Dios de los judíos. En la cronología del Dios de los judíos, con Abraham empezó la promesa de la tierra prometida. Con Moisés se dio a conocer este Dios y posteriormente vino Elías para ratificar todo lo que había enseñado Moisés y consiguiendo que su pueblo se volviera del camino que habían tomado en pos de otros dioses y regresaran con él. Por eso el príncipe Miguel es el único autorizado por las Escrituras para que los cristianos que terminaron adorando a la bestia como Dios retomen el camino que había indicado Jesucristo antes de que las rameras de la tierra empezaran a hacer negocio poniendo como fachada el nombre de Jesucristo. Jesucristo partió la historia en dos, porque antes de Jesucristo el mundo estaba en tinieblas, pero Jesucristo vino a iluminar la tierra con su luz. Jesucristo también trajo la verdad, porque en el mundo no había verdad. Jesucristo vino a rescatar al pueblo de Dios, porque antes de Jesucristo no conocían a Dios en este mundo. Asimismo, el príncipe Miguel partirá en dos la historia de los que esperan la segunda venida de Jesucristo. El príncipe Miguel será el antes y el después de la historia de los 2.200 millones de cristianos que existen en el siglo XXI. En la época de Jesucristo, para poderse convertir en discípulo de Jesucristo, había que apartarse del judaísmo. Después de la revelación de Miguel, los que quieran convertirse en hijos de luz tendrán que alejarse del cristianismo. Después de Jesucristo se empezó a adorar a Dios en la tierra. Después de Miguel se volverá a adorar a Dios en la tierra. Jesucristo sacó del engaño a quienes creyeron en él. Los que crean en la revelación entregada a Miguel saldrán del engaño para convertirse en hijos de luz, que empezarán a predicar en la tierra el evangelio del reino, el testimonio de la luz, traída por Jesucristo, que dejó de predicarse en la tierra desde la época de Constantino. Según las Escrituras, el príncipe Miguel recibirá el Espíritu Consolador que Jesucristo prometió enviar para traer consuelo a los suyos. Por eso Miguel traerá consuelo a todos aquellos que tienen temor, pensando que el mundo se acabará cuando venga Jesucristo, porque aquel día las estrellas se van a caer del cielo. El príncipe Miguel traerá consuelo a los que tienen miedo pensando en las copas de la ira de Dios que serán derramadas en el milenio, porque el príncipe Miguel les hará saber que aquellas copas solo causarán daño a los malos, las iglesias, que están de parte del dragón, la bestia y Satanás. También traerá consuelo a todos los que buscan la muerte y la muerte huye de ellos, los que esperan el fin del mundo. Estos son los que ponen fechas cada año esperando un fin del mundo para morirse, y como aquel día llega y el mundo no se acaba y ellos no mueren, entonces ponen otra fecha y tampoco se mueren. Por eso estos son los que buscan la muerte y la muerte huye de ellos. El príncipe Miguel traerá consuelo a los que piensan que Dios formó un mundo injusto donde algunos tienen mucho y otros no tienen nada, porque comprenderán que este mundo no fue formado por Dios, que si este mundo lo hubiese formado Dios, este mundo sería perfecto, porque al ser Dios un ser perfecto, también su creación es perfecta. El príncipe Miguel traerá consuelo a los que no nacieron heterosexuales, porque les hará saber que la carne es un habitáculo lleno de pecados sin importar la condición que se tenga. ¿O acaso alguien piensa que el Padre Celestial de Jesucristo, el que peca en un cuerpo heterosexual, está exento de castigo? Les recuerdo que Dios no hace excepción de personas y la purificación tendrá que ser igual para todos. El príncipe Miguel traerá consuelo a las personas con defectos físicos que el Dios de los judíos rechaza en sus congregaciones, porque les hará saber que según Jesucristo es mejor entrar sin un brazo o sin un ojo en el reino de los cielos que estar completo y ser echado en el lago de fuego. El príncipe Miguel traerá consuelo para los que tienen sed de justicia, cuando miran al Vaticano o a cualquiera de las iglesias diezmeras con pastores que tienen avión privado, sin importarles que muchos de los feligreses de sus iglesias aguantan hambre o están llenos de necesidades. El príncipe Miguel traerá consuelo a las mujeres, porque el Dios de los judíos le dio dominio al hombre para que se enseñoreara de ella,
pero el príncipe Miguel les hará saber que Dios les dio el mismo valor al varón y a la hembra el día que los creó, que ninguno salió del otro y que las mujeres también tienen parte en el selecto grupo de los 144,000 escogidos por Dios para que reinen con Jesucristo. Después del sonido de la última trompeta, todos serán transformados en el entendimiento para que las iglesias no los corrompan más, y se empezará a levantar el reino de Dios entre los que moran en la tierra, porque el reino de Dios siempre ha estado entre los moradores de la tierra, solo que las iglesias cristianas impiden descubrirlo. Lucas 17:20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. También empezarán a salir de la gran tribulación los moradores de la tierra, porque de la gran tribulación salen los que emblanquecen sus vestiduras espirituales con la sangre del Cordero. Veamos. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Tribulación, sustantivo femenino, padecimiento espiritual o moral, adversidad, desgracia, infortunio, pena, tormento, aflicción, dolor. Vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Llegamos hasta la página 477. Recuerden darle me gusta si les están gustando esta lectura. Suscríbanse en el canal. Hay muchas personas viendo los videos pero no se han suscrito. Les sugiero que se suscriban y activen la campanita para que reciban las notificaciones. Si estás interesado en adquirir este libro, está disponible en Google Book y en Amazon. Recuerden pasar por el canal del autor de este libro, Revelaciones para Hijos de la Luz.